Capítulo 50. El primer paso. Gorras tuvo que darles el crédito a los hijos de Don. Eran tan testarudos como su obstinado padre. Incluso cuando les faltaban extremidades, sufrían heridas graves o, en un caso desconcertante, perdían la mayor parte de la cabeza, continuaron luchando tenazmente. Por supuesto, la terquedad importaba sorprendentemente poco en el gran esquema de las cosas. Especialmente si se considera que Gorras y sus hombres eran veteranos de la Gran Cruzada, la rebelión de Horus y los 700 años siguientes de luchas internas dentro del Ojo del Terror. En marcado contraste, estos eran astartes recién ascendidos que solo estaban aquí para guarnecer Terra mientras los veteranos de su capítulo luchaban junto a su primarca contra Abaddon y Lorgar. Todavía se reía cada vez que escuchaba esa palabra. Capítulos. Otra cosa más que el imperio les había quitado a los portadores de la palabra sin saberlo. Cuando su Kerosius impactó el último puño, el campo de poder del bastón convirtió la coraza del desafortunado individuo en un desastre arrugado. Recibió un mensaje en el sistema de voz de su casco. Arcos, me encantaría hablar, pero estoy bastante ocupado en este momento. Sacó la cabeza de su Kerosius de la cavidad torácica de las Astartes, activando el campo de poder para quemar las vísceras y la sangre que lo manchaban. El olor acre de carne quemada llenó su nariz y disfrutó el olor. ¿Qué es? Disculpas, Crimson Apostle, pero no te interrumpiría si no fuera importante. Los hechiceros dicen que se acerca una presencia psíquica inusual, que coincide con lo que les dijiste que buscaran. Hay un Thunder Fury que pertenece a los custodes justo detrás de ellos. Gorras no pudo contener su emoción y, contra su mejor juicio, se encontró sonriendo debajo de su casco. Gracias, Arcos. Detona las cargas de fusión y recoge todo el material que puedas. Diles a los hechiceros que ellos también deben comenzar a preparar nuestra fuga. Por tu palabra, apóstol. La línea se cortó y Gorras miró el cielo terrestre obstruido por contaminantes a través de una sección de pared recientemente destruida. Notó los zarcillos de emoción haciendo cosquillas en sus dos corazones negros. Los custodes significarían que él y los suyos tendrían que irse más temprano que tarde, pero eso no era importante. En cambio, Gorrazan estaba ansioso por volver a hablar con su buen amigo Izuku Midoriya. Izuku Midoriya jugueteó con su rifle, comprobando 2 y 3 veces que todo estuviera en buen estado de funcionamiento. Sire Vindicare se había asegurado de inculcarle un profundo aprecio por el mantenimiento rutinario. Su rifle no se había atascado ni una sola vez durante ninguna de sus misiones o sesiones de entrenamiento, pero no tenía intención de que hoy fuera la primera vez. Especialmente porque estaba casi garantizado que Gorras volvería a asomar su fea cabeza. Fábrica bajo ataque. Legión Alfa y portadores de la palabra herejes astartes. Puños imperiales y elementos de la guardia en el lugar. De repente, conocer los detalles de su misión lo había desorientado un poco cuando se despertó por primera vez, pero Balm había sido increíblemente útil al recopilar toda la información para que no lo abrumara. Hablando de qué, ¿estás seguro de que la fecha no es incorrecta? Había preguntado qué se sentía 10 veces hasta el momento, y la respuesta no había cambiado. Pero tal vez el 11º sería aquel en el que Balmung dejara de bromear. Completamente dormido 7 siglos. 750 y tantos años. Izuku ni siquiera sabía cómo cuantificar ese periodo de tiempo, y mucho menos compararlo con cualquier cosa que él supiera. Y eso era si la dilatación del tiempo entre Terra y la Tierra todavía era 1 a 1 como la había hecho el emperador cuando estabilizó el túnel psíquico. Fue el clavo en el ataúd de cualquier deseo suyo de regresar alguna vez a su casa en Japón. Su madre había muerto hacía mucho tiempo, su padre también, al igual que Kaki-chan, la tía Mitsu y el tío Masaru. Todos los que había conocido. Midoriya Inko estornudó en su escritorio, lo que sobresaltó a Ana y provocó otro ataque de ladridos. Después de calmar al perro, miró el papeleo que tenía delante. Después de solo pensarlo un segundo, firmó el papeleo de tutela de la joven Toga. Le iría mucho mejor en un hogar más cariñoso, y si era honesta consigo misma, necesitaba a alguien a quien cuidar. Midoriya Isashi estornudó y el ruido lo hizo volver a concentrarse en su reloj. 2 p.m. del lunes, igual que hace unos segundos.
Todavía le quedaban 2 de las 3 semanas de suspensión del laboratorio. Se golpeó la cabeza contra el escritorio y gritó internamente. Necesitaba trabajar. Necesitaba salvar a su hijo. ¿Por qué no entendieron? Bakugo Katsuki estornudó mientras ayudaba a Rich Bitch a ponerse de pie. Había logrado dejarla caer con su nuevo movimiento, usando su Kirk para flotar en el aire y pudiendo moverse en cualquier dirección. Estaba tan contento de que Izuku hubiera podido enseñarle eso. Izuku apretó los dientes y se preparó para la ronda 20. Todos los que había conocido estaban muertos, a menos que a Island se le hubiera ocurrido la inmortalidad mientras él estaba aquí. Así que decidió que si le esperaba un yen, le ganaría 100. La metáfora funciona mejor inglés. Tal vez, pensó Izuku, pero no hablo inglés muy bien. Por lo tanto, la metáfora funciona perfectamente bien. Vania se aclaró la garganta, sacando a Izuku de su conversación con Balmung. Estaba impresionante con su guante, aunque el complejo conjunto de cogitadores y entradas de datos conectados a sus brazos y espalda arruinaba la silueta. ¿Estás bien, Izu? Todavía estamos a 2 minutos de la manufactura. Izuku le sonrió mientras se ponía el casco y activaba el sello del cuello. Ese sí, Vania. Estoy bien. Solo estoy ansioso por la misión. Aunque no podía ver su rostro, Izuku podía leer el lenguaje corporal de Vania como un libro abierto, y podía decir que ella estaba sonriendo bajo su máscara. Ella puso sus manos sobre sus hombros y lo acercó. Vas a estar bien, Izu. Eres un luchador increíble y estaré conectado a la red de cogitadores del edificio para guiarte. Vas a estar bien y luego podremos dejar atrás a este personaje de gorras. Con evidente vacilación, ella se apartó de él. Ahora ve y prepárate. Tenemos 20 segundos hasta que tengas que saltar. Presionó la rampa de liberación del Valkyrie y la ráfaga de aire llenó el compartimiento de tropas. Izuku miró el mundo que pasaba volando debajo de ellos, contó mentalmente, Balmung lo mantuvo preciso hasta el segundo de Planck, y dio un salto corriendo hacia el aire frío. Se dirigió hacia la manufactura que ardía en la oscuridad y activó su tumba. Como un ángel de la antigüedad terrestre, volando con alas de gravitones contenidos y odio al enemigo, Izuku voló hacia los fuegos de la batalla. Gorras cantó sus alabanzas a los dioses, sus oraciones de Relámpago y Crozius cantó su endecha fúnebre mientras rezaba. Y a su alrededor, los sirvientes del emperador cadáver desempeñaron su papel en su adoración muriendo violentamente. Él y su grupo de devotos de la única divinidad verdadera de la galaxia habían tomado posiciones dentro del atrio de entrada de la manufactura, derribando a los arbites y a las fuerzas de la Guardia Imperial como si fueran trigo en un campo de AgriWorld. Incluso con los puños imperiales proporcionando oponentes iguales, era casi aburrido la poca estimulación mental que esta batalla le daba a él y a todos sus hombres. Bueno, casi todos sus hombres. Observó como Keyon, su campeón, se lanzaba a un escuadrón de personal de seguridad mortal mientras sus 2 hachas cadena cantaban su canción de derramamiento de sangre y asesinato. Él y el resto de su banda que se había dedicado a Korne se estaban divirtiendo mucho más que el resto. Bien por él. Pensó mientras su Volker convertía a otro hombre en una mancha de vísceras y sangre salpicada contra la pared. Al menos alguien está disfrutando de esta tarea. Un sonido de ceramite sobre granito más fuerte de lo habitual sonó detrás de Gorras, aparentemente proveniente de uno de sus primos de la Legión Alfa. Gorras vio al especialista en armas pesadas, el que se hacía llamar Arbak, caminando hacia su puesto de tiro con el paso casual de alguien que deambula por un museo. Gorras escuchó un fuerte golpe, y de repente Arbak se quedó sin cabeza, del muñón donde debería estar brotando una fuente de sangre arterial fresca. Entonces, uno de sus hermanos portadores de la palabra cayó de rodillas a su izquierda, justo donde Gorras había estado parado un segundo antes. Un gorgoteo de los pulmones de su hermano, llenándose de sangre, provino del guerrero moribundo antes de caer de bruces. Una pena, parece que he fallado 2 veces seguidas. Gorras detuvo su matanza por un momento al escuchar una voz familiar. Sonrió ampliamente mientras se giraba para mirar hacia un respiradero y vio 2 ojos verdes brillantes y un barril bastante largo que le devolvía la mirada. Izuku. Estaba empezando a preguntarme dónde estabas. ¿Por qué no bajas y podemos hablar de esto?
Él sonrió, sus dientes afilados brillaron en el pálido rojo de la iluminación de emergencia de la manufactura. La respuesta de Izuku fue disparar 2 veces más, solo para que Gorras evadiera un disparo y bloqueara otro con su hombrera. La bala se enterró incómodamente profundamente en el grueso revestimiento ablativo, y tomó nota mental de evitar recibir un disparo en la medida de lo posible. Hablaremos una vez que te hayas rendido y hayas dejado de matar. Gorras mantuvo su sonrisa. Bueno, ¿por qué no intentas detenernos? Llegó incluso a apuntar su volter hacia el pasillo y disparó contra la posición atrincherada de un desafortunado soldado de las PDF. Izuku deslizó la pared hacia abajo de inmediato, sus botas se adhirieron a la superficie lisa como imanes mientras disparaba 4 rondas más. 2 a Gorras, una a otro legionario alfa, y la última golpeó una de las hachas cadena de Keyon con tal precisión que el golpe letal contra un soldado imperial se convirtió en un mero golpe indirecto. Gorras bloqueó ambas rondas, sacrificando su volter mientras lo usaba como escudo. Al legionario alfa le volaron la pierna a la altura de la articulación de la rodilla y la bala perforó el traje interconectado justo entre las duras placas de la armadura. Keyon simplemente blandió su otra Chainatsu para matar a su oponente. Una vez que el soldado estuvo muerto, miró de dónde había venido el disparo. Al ver el rostro enfurecido de sus Gorras campeonas no pudo evitar reírse. Mimi. Parece que Keyon quiere entrenar. Por favor, sé considerado y sobrevive a la pelea, Izuku. Después de todo, tengo que ser yo quien te mate. Con un aullido que salió de una garganta contraída por la rabia, Keyon atacó a Izuku. Lanzó una de sus hachas hacia la cabeza de Izuku, mientras que la otra fue empujada hacia su estómago. Izuku esquivó ambos golpes, pero no pudo esquivar la carga del hombro de Keyon. Gorras observó con los ojos muy abiertos y emocionados mientras veía a su campeón llevar a Izuku a través de una barandilla de seguridad y bajarlo al piso de la fábrica. Él lo siguió, asegurándose de mantenerlos a ambos en la mira. Estaba seguro de que este sería un entretenimiento del más alto nivel. Izuku nunca antes había sido controlado por un tren de carga. Si lo hubiera hecho, probablemente habría encontrado la comparación lamentablemente inadecuada. Tampoco nunca le habían pasado por una cinta transportadora. Hoy fue la primera vez para muchas cosas, como estaba resultando. Afortunadamente, su armadura aguantó. Eso no impidió que el dolor le atravesara la espalda a medida que la carga del Cornatet Berserker rasgaba y doblaba más y más metal. La carga se detuvo brevemente cuando fue arrojado hacia un lado por un giro incompleto del hombro. Se agachó debajo del siguiente golpe y miró el hacha que apuntaba a sus piernas. Saltando fuera del camino del siguiente golpe, se paró en el extremo opuesto de una enorme sala de almacenamiento, viendo la bola de demolición transhumana vestida de Seremite caminando frente a él. Ritmo. No gritarle un asesinato sangriento mientras lo acosaba como le habían hecho creer que Cornate siempre lo hacía. ¿Qué, todavía tienes un cerebro en algún lugar de ese grueso cráneo tuyo? Se agradecen tus púas, carne. Cuando te abra, el señor de la matanza saboreará tu alma aún más por su acritud. El berserker, que John Gorras lo había llamado, tomó una vara de alimento adamantium y se la arrojó como si fuera una jabalina. Mientras lo esquivaba, el luz de su casco le indicó que el objeto pesaba casi media tonelada y, por lo tanto, era probable que fuera letal. Se preguntó distraídamente si se trataba de algún capricho de programación de su casco o si era la idea de Balmung de una broma. En verdad, te compadezco, alguien que se llama Izuku. Izuku ni siquiera había aterrizado correctamente cuando tuvo que saltar para apartarse del camino de otro movimiento de hacha en cadena. Luchas admirablemente por lo que crees y realmente piensas que estás sirviendo a una causa y a un imperio dignos. Sin embargo, habéis sido engañados. Izuku sacó su pistola y disparó en modo totalmente automático directamente a la cara de Cornate. El enorme bruto hizo girar sus hachas cadena más rápido de lo que incluso los ojos mejorados de Izuku podían rastrear, desviando las balas a medida que avanzaba más cerca. Paso tras paso agonizante, se acercó. Adoras en un altar de mentiras, rezas a un dios falso construido por un hombre falso que gobierna un imperio falso desde el asiento de su propio ataúd.
si pudieras ver el mar de sangre, si pudieras permanecer incluso en la sombra del trono de la calavera, si pudieras caminar a través de la pira de los cobardes y oler las almas cocidas de los indignos, entonces adorarías tal como yo. Hacer. Izuku respondió al aguijón disparando el lanzagranadas debajo del cañón de su pistola. Keion intentó desviarlo mientras tenía las balas de Volter, y quedó envuelto en llamas y metralla por su problema. Emergiendo de las consecuencias con un rugido, los astartes aún fumando atacaron a Izuku a través de la puerta de la sala de almacenamiento y por el aire hacia una de las líneas de montaje aún operativas. De pie, incómodo sobre la cinta transportadora, Izuku enfundó su pistola. Sabía que no tenía el poder de penetración para atravesar las defensas de Keion, y su rifle era demasiado largo y difícil de manejar para usarlo en espacios tan reducidos. Entonces activó su guantelete de garra y sacó su Phase Blade de su brazo libre. Apuntó con la espada a su oponente, desafiándolo a acercarse. Keion, por su parte, aceptó la oferta de un duelo y comenzó a correr tras él, destrozando varios brazos robóticos y estaciones de control de servidores, fuera del camino y corrió hacia Izuku por la cinta en movimiento. Giró su hacha sierra derecha hacia Izuku, y por poco le rozó la cabeza. Izuku, a su vez, golpeó al gigante en su brazo, con garras electrificadas rastrillando el ceremite y dejando profundos cortes en la armadura del antebrazo. Su brazo izquierdo se balanceó, con el objetivo de cortarle el brazo, pero solo fue bloqueado en el último segundo por la Phase Blade de Izuku. Se quedaron allí por un momento, atrapados en un punto muerto. Entonces, Keion pareció brillar de color rojo sangre por un momento, e Izuku pudo sentir el brazo que su guante mantenía en su lugar, moviéndose a pesar de su agarre. Vio los dientes giratorios del hacha sierra de ese brazo acercándose cada vez más a su cara. Tomo tu cráneo para mi señor, Corne. Si tal cosa es posible, le pediré que ocupe un lugar de honor en su trono. Porque has sido un enemigo digno y, como tal, mereces una muerte digna. Los ojos de Izuku se abrieron detrás de sus lentes, podía sentir los dientes raspando la capa exterior de su casco. Con un rugido que era a partes iguales pánico y ira, fortaleció el agarre de su garra en el brazo del portador de la palabra. El ceremite de su antebrazo se mantuvo firme, luego se debilitó y finalmente, agonizantemente, cedió. Keion rugió de dolor y retrocedió cuando su hacha sierra golpeó el suelo, todavía apretada en su enorme puño. Izuku se tomó un momento para respirar, y en esa fracción de segundo algo enorme lo golpeó justo en el pecho. Keion lo había golpeado con el trozo aún sangrante de su antebrazo con suficiente fuerza como para arrugar su peto. Mientras Izuku se recuperaba de los golpes, Keion comenzó a flaquear cuando las toxinas en su herida comenzaron su trabajo macabro en su cuerpo mejorado. Izuku sonrió debajo de su casco y recibió una patada en la mandíbula por su esfuerzo. Keion lo tiró al suelo y colocó ligeramente su enorme bota sobre el pecho de Izuku. Izuku sabía que no había bajado todo su peso, o su pecho se habría hundido por completo. Algunas últimas palabras. Izuku sintió que su brazo derecho aún estaba libre y sonrió a través de su casco destrozado. Realmente deberías prestar más atención a tu entorno. Mientras que Keion inclinaba su cabeza confundido, Izuku activó su Phase Blade y la lanzó hacia la pierna de Keion en un movimiento singular. El berserker gritó de dolor mientras caía al suelo, perdiendo ahora dos de sus extremidades. Izuku se quitó la pierna cortada del pecho y lentamente se puso de pie. Sujetando el otro brazo del gigante al suelo parándose sobre el codo, coloca su guantelete de garra alrededor del cuello de Keion. Así que te devolveré el favor. Algunas últimas palabras. Una risa profunda y espesa emanó de la garganta dañada de Keion, un ruido repugnante que Izuku sabía que lo perseguiría durante años. Un día sentirás la mirada del dios de la sangre sobre ti, hijo del anatema. Y cuando lo hagas, no sentirás nada más que la alegría más pura de quien ha visto la verdadera divinidad. Así está escrito en los rollos de sangre, así sucederá. Ya sentí la mirada del cambiador, no fue nada especial. Keion simplemente cerró los ojos. Ya veremos, y cuando Izuku finalmente cerró su guante, su cabeza se alejó de su cuerpo con una sonrisa perversa adornando sus rasgos. Izuku se quedó allí, jadeando pesadamente mientras el conocimiento de que acababa de matar a un cornate berserker fluyó hacia él.
Él lo había hecho, había luchado contra un Astartes y había ganado. Él escuchó aplausos. Ceremite impactando rítmicamente al Ceremite. Y una voz demasiado familiar siguiéndola. Bien hecho, Izuku. Verdaderamente una lucha para todas las edades. Estoy seguro de que Korne está feliz de que uno de sus campeones haya tenido una muerte tan buena. Gorras sonrió, su sonrisa casi reptil se estiró demasiado para que un rostro humano pudiera acomodarla. Ahora es mi turno. Izuku intentó levantar su pistola, pero su brazo cansado y magullado estaba demasiado lento. Gorras detuvo las balas con su hombrera, agarrando el brazo derecho de Izuku y doblándolo hacia atrás. Izuku sintió una increíble cantidad de dolor atravesar su cuerpo antes de que Balmung y su propia respuesta de shock natural lo apagaran. Todavía agarrando su pistola en su mano que ahora no respondía, Izuku intentó usar el guantelete de garra en su mano izquierda. Lo hundió profundamente en la suave ropa interior de la armadura de Gorras, justo en sus abdominales y recibiendo un fuerte grito de dolor por su esfuerzo. A pesar de las toxinas que ahora recorren su cuerpo, Gorras miró a Izuku a los ojos, y sonrió. Me alegro mucho de que todavía tengas valor, Izuku. ¿Imaginas lo aburrido que sería esto si simplemente te desplomaras y murieras? Gorras se echó hacia atrás y le dio un cabezazo a Izuku con fuerza suficiente para arrancar el guante del estómago de Gorras y enviar a Izuku a volar. Aterrizando en una de las muchas líneas de montaje, Izuku trató de ponerse de pie antes de que una bala de pistola Volter detonara en su armadura de hombro. No penetró el grueso revestimiento, pero lo hizo caer de espaldas. ¿Sabes algo, Izuku?, preguntó Gorras mientras avanzaba por la línea de montaje, Crozius arrastrándose amenazadoramente por el suelo detrás de él. Estoy realmente contento de que los dioses me hayan dado mi misión. Si no tuviera ningún propósito, no estoy seguro de qué haría realmente con mi vida. Servir a algún señor de la guerra en alguna parte, como Davon. Arrodillarse en pequeñas luchas de poder como Elipas. Quizás me conviviría con la gente de Abaddon y no pensaría más que en derrocar el imperio durante el próximo 1.000.000 de años. Gorras se agachó, teniendo mucho cuidado de no pisar las piernas o el torso de Izuku. Me has dado un propósito, Izuku. Es cierto, es posible que los dioses me hayan hablado de ti, pero eso es todo. Me hablaron de ti. Eres mi piedra de afilar, afilándome eternamente mientras te golpeo hasta que me encuentre listo para finalmente matarte y convertirme en un dios, tal como me lo prometieron. Izuku intentó generar una respuesta, algo que le dijera exactamente lo que pensaba acerca de ser su piedra de afilar. Fuck. Tú. Lo superó. Gorras, por su parte, solo se rió. Incluso hasta el final, todavía crees que tienes razón en tu juicio sobre mí y sobre ti mismo. Bajó la cabeza en lo que parecía ser un genuino remordimiento. Es una pena que estés decidido a permanecer ignorante, aunque supongo que yo. La mano de Gorras se disparó, atrapando la muñeca de Izuku y evitando que las garras envenenadas perforaran su cuello. Miró las garras y casi pareció hacerle un puchero a Izuku. Ahora. Su tono era similar al de un adulto reprendiendo a un niño que se porta mal, antes de pasar a un facsímil de orgullo paternal. Mírate. Me pillaste monologando. Estoy muy orgulloso de tu iniciativa, Izuku. Si tan solo hubieras visto la verdad primordial. Serías el más grande de los fieles. Tú, inclinó la cabeza y escuchó su transmisor. Izuku no podía oír lo que decían, pero la mirada de miedo que cruzó por el rostro de Gorras durante medio segundo lo llenó de esperanza. Bien ahora, Izuku notó que una pequeña runa se iluminaba en el interior de Sud. La runa localizadora personal de Kitten, y tenía un número al lado que estaba disminuyendo rápidamente. Izuku sonrió debajo de su casco. Vas a morir, Gorras. Y será culpa tuya. El portador de la palabra se rió y dejó caer a Izuku, dejándolo caer dolorosamente al suelo. ¿Y quién me va a matar, HMM? ¿Qué ejército llevas en tu bolsillo trasero? ¿Ejército? Yo diría que la Legio Custodes es mucho más amenazadora que cualquier ejército. El sonido de las armas de poder en acción, los Volters cargándose y las botas de Auramita raspando contra el rocacemento se escuchaban a su alrededor. ¿Entonces? ¿Te vas a rendir o te tienen que matar?
Gorras miró a su alrededor y vio el brillo de la servoarmadura teñida de oro y el crujido azul eléctrico de los Thunder Spears. Pareció preocupado por un momento, pero luego Izuku escuchó el crujido del enlace de voz de Gorras nuevamente y sonrió. Elijo la opción 3. Escaparme de nuevo. Pero antes de hacerlo, muchas cosas sucedieron en muy poco tiempo. Primero, Gorras levantó su bota con servoarmadura y la golpeó contra la espinilla de Izuku con un fuerte pisotón. En segundo lugar, el Custodes Shield abrió fuego. En tercer lugar, antes de que la munición pudiera lanzar su carga explosiva, se escuchó un sonido púrpura repugnante y un destello de luz horriblemente fuerte. Y finalmente, los nervios de Izuku registraron una repentina y catastrófica pérdida de conexión con su pie izquierdo. Cuando el humo se disipó, Gorras ya no estaba. Escapó mediante algún truco de la disformidad. Izuku miró su pierna y vio que su espinilla había tanta sangre. Balmu aprovechó esa oportunidad para inundar el cerebro de Izuku con melatonina, e inmediatamente se quedó dormido. Lo último que pensó antes de quedarse dormido no fue de paz. Estaba ansioso. Siento que me he perdido algo. Algo importante. Padre Gregory. La congregación se ha reunido. El anciano sacerdote levantó la vista de su cena, una sopa de verduras con un poco de pan sencillo. La misma comida que cenó todos los días desde que cumplió 80 años. Gracias, hijo mío. Su voz era ronca y marchita tras décadas de predicar la buena palabra del emperador. El joven mozo de cámara se quedó, claramente esperando algo. ¿Hay algo más, hijo mío? Gregory usó una servilleta, hecha de tela simple, para secarse la boca y la fina barba. El joven sonrió y le presentó una ornamentada caja de madera. Esto llegó con nuestro envío más reciente de equipos agrícolas. Recién salido de las imprentas de la propia tierra sagrada. A pesar de su avanzada edad, el anciano sacerdote se levantó lo suficientemente rápido como para casi derribar su silla. ¿Por qué no lo dijiste? Rápido, muchacho, tráeme mis mejores ropas. Hoy celebraremos un sermón muy especial para honrar la generosidad del emperador. El niño salió rápidamente de la cámara, desesperado por ir a buscar lo que le habían dicho. El padre Gregory abrió con cuidado el paquete y sonrió con una sonrisa medio desdentada. Hermoso. Sus dedos rozaron la cubierta en relieve, sin atreverse apenas a tocar el libro increíblemente valioso. En un planeta de agricultores en su mayoría pobres, donde saber leer era notablemente raro, un libro así era casi literalmente invaluable. Casi no había ningún lugar en el mundo donde pudiera siquiera venderlo. Abrió la tapa con cuidado y comenzó a leer las notas al principio. Este es el libro del imperio, el libro de la verdad. Ninguna palabra contenida es mentira, ya que todas han sido escritas por los hijos y nietos del emperador de la humanidad, el que sentado sobre Terra, el patriarca de la humanidad. Los derechos de autor pertenecen a The Imperial Printing Press, Palace District, Oliterra. Cerró el libro, no queriendo estropearse más. Cuando el mozo de cama regresó con su túnica, corrió hacia el púlpito de la iglesia tan rápido como sus envejecidas piernas le permitieron. Examinó a su congregación y vio los mismos rostros a los que había predicado durante décadas, así como algunos enviados de pueblos vecinos, que probablemente habían oído hablar del libro recién llegado. Abrió el enorme tomo y recorrió con los dedos las páginas adornadas en oro. Esta es la Lectitio Humanitatis. Escrito en la tierra sagrada por Roboute Villiman, primarca de los ultramarines. Un susurro emocionado se filtró entre la multitud. Magnus el Rojo, primarca de los 1000 hijos y mayordomo del emperador. Más susurros llenaron los bancos. El primer hijo, primarca de la humanidad, Izuku Midoriya. Ahora la multitud hablaba con entusiasmo. El anacoreta, el leal traidor y el primer creyente. La multitud estaba ahora extasiada. Igor Razayan, la reveladora de la verdad y destructora de las mentiras. La multitud estalló en vítores y pasó mucho tiempo antes de que el sacerdote pudiera comenzar a leer. Cuando comenzó, la gente había llenado la sala. Sentados uno encima del otro, en el suelo o simplemente de pie en la entrada. Algunos niños incluso habían trepado a la viga de soporte y estaban sentados en las vigas. El corazón de Gregory se disparó, nunca antes había visto tanta gente en su modesta capilla.
En verdad, el emperador le estaba sonriendo desde Terra. Empecemos. El libro comienza con un prólogo de uno de los primarcas. Se aclaró la garganta, abrió la primera palabra de la primera página y empezó a leer. Todo lo que siempre quise fue la verdad. Recuerda esas palabras mientras lees las que siguen.